Chu, 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 chu. Buenas. Ahora ya sabéis lo que pasa fuera de cámara. Bien, pues vamos a comentar unas cuantas cosas, pero antes de ir con todas las noticias que tenemos hoy, que son un montón, quiero aclararos ciertos puntos que a la gente veo que no les entra. Yo de verdad que os lo digo, me esfuerzo mucho porque en los vídeos lo que digo quede lo suficientemente claro, pero veo que ni aún y así. Tenemos el cerebro un poco atrofiado en algunos casos y en fin, a ver, ayer hablaba sobre el tema de que Xbox podría abandonar las exclusividades. Eso es información, no es mi opinión, ¿vale? Mi opinión yo la expongo tanto en el vídeo de ayer como la he expuesto en otros tantos anteriormente. Yo aquí traslado información y a partir de ahí tú decides si te la crees o no. Te doy el contexto, te doy el informador, te doy lo que se dice y luego pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Es lo que hay. Igual que cuando hablo de los análisis de prensa de cierto videojuego. No les estoy dando validez, simple y llanamente os traslado lo que dicen y a partir de ahí le podéis dar más o menos importancia. Yo, por ejemplo, cuando un analista me dice que en un videojuego la valoración es baja porque es que la historia no les ha gustado, a mí eso me la resbala completamente, pero yo te lo traslado porque a lo mejor para ti es importante. ¿Ha quedado claro? ¿O no? Supongo que no, pero bueno, poco puedo hacer ante eso. La cuestión es que lo que sí que está quedando bastante claro es el hecho de que Nintendo Switch 2 está preparando la artillería con un mogollón de videojuegos de terceras compañías que estarían a punto o muy cerca de anunciarse para la pequeña plataforma portátil. Y el caso es que el último videojuego que se ha podido observar en el sistema de clasificación por edades en Indonesia es ni más ni menos que Diablo 4. Ojo porque este videojuego en un sistema portátil gana mucho, sobre todo un poco por la perspectiva isométrica que utiliza, también un poco pues porque es el clásico videojuego que también gusta de llevar a todas partes y bueno, aparte de que el título en sí es muy adictivo, es una auténtica pasada de videojuego si te centras en la campaña principal. El resto pues no tengo mucho que decir ni aportar, la verdad, pero bueno, por cierto, en ese sistema de clasificación por edades también se han registrado las expansiones. Vamos, básicamente que el título de Blizzard va a llegar al completo, va a llegar con todo el contenido a Nintendo Switch. ¿Esto cuándo se anunciaría? Pues supongo que en un evento de múltiples compañías que tendrá lugar dentro de poco. Al menos Nintendo no tiene previsto hacer el clásico evento en directo mostrando videojuegos propios hasta por lo menos el mes de junio, según ciertas informaciones. Pero eso no excluye a la posibilidad de un evento de terceros, y ya hay muchos videojuegos que se han fichado últimamente. De hecho, Xbox tiene una asignatura pendiente con esta plataforma, ya que está llevando videojuegos a PlayStation por un tubo, pero en el caso de Nintendo Switch se está quedando relegado casi más a lo que les entregue Bethesda o a lo que les entregue Activision, poco más allá de eso. Es decir, Halo, Gears, Forza Horizon, esos videojuegos no están llegando a Nintendo Switch y la verdad que me sorprende porque pensaba que eran los primeros títulos que lo harían. No sé, pero bueno, ya lo veremos con el paso del tiempo. De momento, pues con Blizzard ya se están poniendo las pilas y lo que esté por seguir. Aunque claro, eso dependerá de si la estrategia de Xbox sigue para adelante, en términos de seguir siendo una compañía multiplataforma de la manera tan abierta que lo es ahora. Porque yo creo que en el corto plazo van a cumplir con todo lo programado. Es decir, lo que ya está anunciado para otras plataformas yo no creo que a día de hoy se cancele. En el futuro pues ya veremos. A partir de ahí, lo que pasa en el medio y largo plazo es algo que se está poniendo muy en entredicho. Pero bueno, ya veremos esos cambios si se acaban aplicando. La cuestión es que mucha gente se pregunta qué clase de sentido tiene volverte ahora de nuevo exclusiva si ahora tienes un mercado de consolas mucho menor. Claro, se supone que la idea es potenciar la exclusividad para a su vez potenciar el mercado de consolas. Y algunos obviamente piensan en el dinero que Microsoft dejaría de ingresar por sacar sus videojuegos en otras plataformas, esgrimiendo argumentos tales como por ejemplo este recuadro que os estoy dejando en pantalla, que muchos me habéis pedido que lo analice y que lo comente en el canal. Bien,
Lo pongo aquí. Básicamente es un cuadro con unas barras de estimación de ventas que han tenido algunos videojuegos que Xbox ha llevado a PlayStation 5. Algunos de lanzamiento, otros más tarde, como por ejemplo puede ser el caso de Starfield, ¿vale? Es el último videojuego que se ha incluido aquí y nos han comentado que durante esa primera semana habría vendido 140.000 copias. Esas serían las ventas de Starfield en PlayStation 5 durante la semana de lanzamiento. Copias bastante ridículas. O sea, si este dato fuera real, si este dato nos lo creyésemos, pues estaríamos hablando de unos números nefastos. O sea, es un desastre completo y absoluto que un juego como Starfield venda 140.000 copias después de lo gran esperado que era y de todo lo que se ha comentado por ahí. Al igual que ha habido otros títulos también bastante populares de Xbox que ni siquiera aparecen. Por ejemplo, Gears of War. El que no aparece, por ejemplo, es Forza Horizon 5, que se supone, según esta gente, que ha vendido 6 millones de copias en PlayStation. Eso sí serían los números que Xbox desearía para gran parte de sus videojuegos, o lo que al menos esperaría en términos de ventas. Antes de continuar con la información, quiero dejar claro que yo de este medio de comunicación y de estas estimaciones no me creo nada. Esto lo voy adelantando, ¿vale? Es decir, estos números pueden ser más o menos aproximados. Yo simple y llanamente digo que no me creo nada, ni para bien ni para mal. Es decir, simple y llanamente, a mí cuando esta gente me explicó que su forma de analizar los datos era según las reseñas de usuario, cuando los hábitos de reseña son muy diferentes en Xbox, en PlayStation y en Steam, claramente las mediciones están muy cogidas con pinzas, es decir, a mí no me parecen datos fiables ninguno de los que aportan. Yo sé que es muy fácil y que la gente necesita algún dato en el que apoyar sus discursos y todo ese tipo de cosas, pero bueno, lo dicho, me habéis pedido que lo comente, vamos a analizar esto un poco en profundidad, suponiendo que esto tenga algo de cierto. Partiendo de estos datos y partiendo de esta base, teniéndola presente, algunos se preguntarán si a Xbox realmente le renta sacar todos sus videojuegos en el resto de consolas. Eso es lo que algunos se estarán preguntando ahora mismo, porque claro, una excepción es el Forza Horizon. Quizá podemos tener por ahí en cuenta un videojuego que no aparece en la lista, Sea of Thieves. Ese videojuego vendió muy bien en PlayStation y esta gente en su momento también sacó unos muy buenos estimados. Así que claro, yo entiendo que esta lista sobre todo es más en referencia a videojuegos enfocados en la experiencia de un solo jugador. Experiencias que no estén tan centradas en el cooperativo, algún videojuego de estos sí que tenga, pero digamos que en una escala un tanto menor. Y cabe decir que esto pues estará llamando la atención también a nivel interno. Posiblemente se estén preguntando si todo esto merece la pena. Para unas pocas ventas más que vas a sacar, lo mismo es igual que lo que piensa PlayStation del mundo del PC, que para lo poco que vas a vender, quizá ni siquiera te valga la pena. ¿Puede ser que Xbox y PlayStation estén llevando vidas paralelas en el sentido este? ¿Puede ser que estén pensando que quizá los videojuegos de un solo jugador no vale tanto la pena llevarlo a múltiples plataformas y que deberían de centrar esos esfuerzos en hacerlo con títulos como servicio o multijugadores masivos? ¿Puede ser que en adelante eso sea lo que apliquen ambas compañías? La verdad que ya sabéis cómo funciona esta industria. Uno hace una cosa y el otro le sigue cogido de la mano. Sea al mes siguiente, sea al año siguiente, hacen cosas como bastante similares, cada uno en su ámbito y con sus formas. Pero la verdad que hay cosas que empiezan a cuadrarme un poco en esa dirección. ¿Por qué lo comento? Pues, independientemente de estos datos que estáis viendo aquí, repito, yo en lo personal, lo que me venga de esta página, de base no me lo creo, y bueno, cada uno puede utilizarlo o no a su favor según el sesgo o favoritismo que tenga en redes sociales, quizá también para monetizar publicaciones en Twitter y todo ese tipo de cosas, pero bueno, dejando a un lado eso, os pongo el caso de Gears of War. Ese videojuego que tenga componente cooperativo, obviamente no es el clásico videojuego que necesites de un multijugador o necesites de una monetización. No es el clásico videojuego de comunidades masivas que necesiten de gente que esté todo el día conectada. No. Es un videojuego con una aventura de historia principal y luego tienes el multijugador para echar unos buenos ratos con los colegas. Hasta ahí. La cuestión es que ese videojuego yo me percaté de una cosa. Al mes siguiente de su lanzamiento ya estaba teniendo rebajas. Y a los 2 meses ya estaba al 50% en PlayStation 5. Y eso ya es un síntoma objetivo. Eso ya no es una cuestión de que te saquen una gráfica los de esta página. No, eso ya es un síntoma de que las cosas no van bien. Porque si un videojuego se lanza al mercado y al mes siguiente tiene una oferta del 10%, pues no pasa nada. Pero si a los 2 meses tiene una oferta del 50%,
uno tiene que empezar a pensar que eso no está vendiendo bien. Y efectivamente, el Gears, la verdad que en PlayStation a mí me da la sensación de que no lo estaba jugando nadie. De que lo han comprado, por supuesto, los 4 fans de toda la vida, que a lo mejor en su día tuvieron la Xbox 360, se pasaron a PlayStation y tenían ganas de volver a jugar a uno. Pues yo creo que esa gente y pocos más, ¿eh? A mí me da la sensación de que Xbox también ha fallado mucho en cuanto a publicidad, porque esto lo comenté hace tiempo en el canal ya. ¿De qué te sirve llevar tus videojuegos a otras plataformas si los usuarios de esas plataformas ni se enteran de que esos videojuegos están llegando? Ni sabe cuáles son, no te los ponen en ninguna parte. Ponerle solamente el logotipo de PlayStation no va a hacer que un videojuego te venda automáticamente. Tienes que hacer un esfuerzo. Y Xbox pues en eso ha fracasado. Xbox en eso ha fracasado. Los videojuegos de un solo jugador me da la sensación de que realmente no están haciendo esos grandes números. A mí en lo personal lo de Starfield me sorprende, ¿sabéis? Estos datos yo en lo personal no me lo creo, pero aún así, viendo lo que pasa con el resto, pues ojo. En resumidas cuentas, esto es a mí lo único que me haría pensar que realmente Microsoft esté abandonando el sacar estos videojuegos en PlayStation o en otras plataformas de consolas. El hecho de que estén vendiendo relativamente poco, porque claro, son millones de dólares los que están ganando, incluso con los videojuegos que hacen bajas ventas. Estamos hablando de millones. Pero quizá para Microsoft eso no es lo suficientemente grande como para seguir arriesgando la imagen de marca. Y repito, esto es una especulación, simplemente es lo único que me podría cuadrar, que videojuegos como Forza Horizon siguieran saliendo en múltiples sistemas, ya que son videojuegos muy monetizados, son videojuegos de grandes masas, son videojuegos con componentes de servicio y claramente pues sí hacen buenas ventas, esos videojuegos sí me consta y veo que la gente los juega y los compra, pero del resto las cosas ya no veo precisamente esa misma tendencia. Veremos qué es lo que pasa con Halo, veremos a ver qué es lo que pasa con Fable, porque esos pueden ser un tanto más determinantes de cara al futuro. Por supuesto, en la caja de comentarios me podéis dejar cuál es vuestra valoración acerca de este asunto y por supuesto ya pueden venir los clásicos que retuercen lo que yo comento aquí para cambiar mis palabras y decir cosas que yo no he dicho jamás, como que por ejemplo ayer me vinieron unos cuantos a decir que por qué estoy defendiendo de repente los exclusivos, que de repente los exclusivos sí me interesan. No, yo te estoy trasladando una noticia y a partir de ahí ya tú la interpretas y opinas lo que te dé la gana, ¿vale? Yo aquí la exclusividad te la explico para bien y para mal, lo que puede significar a favor, lo que puede significar en contra y por supuesto cuando me llegan enfermos mentales de las redes sociales pues me río de ellos utilizando el argumento de las exclusivas, como hice por ejemplo con el caso de Starfield. Decía básicamente, ¿no gustan los exclusivos? Pues aquí tenéis un exclusivo. No sé, si la gente no entiende eso a estas alturas de la vida, yo no puedo hacer más, os lo digo en serio. Mi opinión acerca de la exclusividad, para cerrar el tema, a ver si esta vez queda claro, por favor. Lo dije en 2020 y lo digo ahora. Si yo tuviera un botón aquí, que al pulsarlo exterminara por completo todas las exclusividades de videojuegos, lo pulso. Y me da igual, no estaría abierto a debate, no estaría abierto a discusión, no estaría abierto a básicamente nada. Lo pulsaba con la mano cerrada. La exclusividad al consumidor jamás le ha beneficiado. Repetidlo tantas veces que queráis que la exclusividad favorece la competencia entre máquinas. Los videojuegos más destacados de los últimos tiempos son en su mayoría multiplataforma. A partir de ahí ya, pues sí, tenemos idealizado una industria de videojuegos exclusivos porque nos hemos criado con ella. Pero eso no nos favorece en nada. ¿En qué te favorece a ti tener que comprarte la próxima Xbox Helix para jugar al próximo Halo o la PlayStation 6 a 1000 euros para jugar al próximo Uncharted? ¿En qué te favorece? En nada, en que vas a ser más pobre. Pero bueno, repito, es mi opinión. No ha cambiado desde 2020 hasta ahora. De hecho, todavía me da tiempo para comentar algo acerca de este videojuego que estáis viendo en pantalla. Un título que fue muy querido durante el pasado año 2025. Se trata de Wu-Chang. Este título, ya sabéis que hace poco saltó la noticia de que estaba en problemas. No el título en sí, sino el estudio que tiene a sus espaldas. Pues no eran simplemente rumores, parece ser que su principal director se ha largado del estudio y que al resto pues los están reestructurando. Vamos, es la palabra maldita de esta industria. Cuando hablan de reestructuración básicamente es que el estudio desarrollador de este videojuego está completamente disuelto.
Ahora mismo lo que queda es gente dándole soporte al videojuego, porque por supuesto va a recibir actualizaciones y algún contenido que a lo mejor ya tenían programado y pensado, pero fuera de ahí se acabó. Este videojuego pues no ha ido bien, parece ser que las ventas no les han convencido, y eso que parecía que tenía unos muy buenos números. A partir de aquí queda preguntarse qué ha pasado. A partir de aquí llegan los argumentos estrella. ¿Por qué este videojuego no ha vendido bien? Game Pass. Sí, efectivamente, eso es lo primero que se ha comentado en las redes sociales y lo primero que algunos medios de comunicación con toda la mala intención del mundo han puesto en sus titulares. Bien, pues dejadme que os haga una pregunta. ¿Este videojuego ha llegado a PlayStation 5? A mí es que me suena que sí. De hecho, he visto a muchos de mis seguidores que han compartido fotos de que se jugaron al videojuego y hasta se sacaron al platino. De verdad, por cierto, meritorio, porque es complicado de primeras. Pero incido en la pregunta, este videojuego, que yo sepa, no es exclusivo de Xbox, porque yo puedo entender que un videojuego exclusivo en Xbox sea propio o de terceros, como algún independiente que ha salido hace poco. Si llega a Game Pass puedo entender que venda menos, pero que me digan que el videojuego, lanzándose en todas las plataformas, fracasa por culpa de Game Pass, pues no sé, está diciendo que los usuarios de PlayStation no compran. Ahí con ese mensaje me estás dando de manera implícita que si alguien compra algo tiene que ser en Xbox o en PC, porque parece ser que con PlayStation no se cuenta, ¿verdad? No, obviamente que el usuario de PlayStation compra, pero aquí desde luego pues ha pasado algo. Aquí desde luego que este videojuego pues no ha terminado de cuadrar en ventas en ninguna plataforma. Y repito lo que dije hace un par de vídeos, a mí me sorprende, porque este videojuego parecía tener muy buenos números en plataformas como Steam. Y a partir de ahí pues no sé qué ha pasado, la verdad. Y además que no es un videojuego de alto costo. Hay otra cosa que me llama mucho la atención de esto. Los famosos turistas de los videojuegos. Esa gente que apadrinó este videojuego porque tenía una protagonista muy femenina, era como una lucha contra ideologías políticas de no sé qué historia. Bueno, ya sabéis, los que se han metido como un tumor en la industria del videojuego últimamente. Esta gente que se dedica más a hablar de política que de videojuegos. Pues bien, a mí me gustaría saber esa gente dónde está su copia del juego. Es que me gustaría saberlo, porque se supone que estos son los que venden, porque salvan a la industria. ¿Dónde están vuestras copias? En Estados Unidos. A ver, que las vea. ¿Dónde están vuestras horas jugadas? Que es que yo os veo mucho chillar, os veo mucho hacer publicaciones de la muchacha y mira qué buena está. Yo veo mucho hacer ese tipo de publicaciones, pero es que a nadie le veo pasarse el juego. A todo el mundo le veo sacar un par de capturas del juego y que vete tú a saber si son suyas. Os lo digo, no. Obviamente que no son suyas, porque si no el videojuego habría vendido bien. Con tanto que chillan y tantos likes y tanta cobertura que se le da a las redes sociales, pues hombre, ya podéis haber hecho a favor del videojuego que vendiese un poco. Iros ya de los videojuegos, turistas. En fin, de verdad, perdóname que me cabré, pero es que estoy muy cansado de cierta gente. En la caja de comentarios, por supuesto, podéis dejarme vuestras opiniones acerca de este asunto y obviamente os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos y compraros los que valen la pena. Un saludo.